Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, ha sido un día lleno de bendiciones, ¿verdad que sí? Qué bueno verles de regreso acá para continuar estudiando este tema tan importante. 15 principios de interpretación profética, cómo estudiar las profecías por nosotros mismos. En el manual, para los que tienen el manual, estamos ahora en la página 42 del manual y estamos trazando este principio muy importante, que la Biblia es su propio intérprete. Ahora, quiero que vayamos, para los que tienen el manual, a la página 42, el penúltimo párrafo, a donde dice algo muy importante. La Biblia se puede comparar con el cuerpo humano. Es un solo libro, como el cuerpo humano es un solo cuerpo, con un solo mensaje, pero que tiene muchos miembros. La Biblia tiene 66 miembros. El cuerpo humano tiene diferentes miembros, diferentes partes. En la Biblia hay unidad, pero también en la Biblia hay diversidad, porque fue escrito en diferentes épocas por diferentes escritores con diferente nivel de educación. Así que en la Biblia hay unidad, pero también hay diversidad. Y en la Biblia también hay lo que yo llamo mutualidad. Es decir, todas las partes de la Biblia interactúan una con la otra, así como todas las partes del cuerpo interactúan una con la otra. El sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, cada uno no funciona independientemente, no, compaginan y coordinan, se entrelazan uno con el otro, y así es la Biblia. La Biblia es un solo libro, compuesto de diferentes miembros, pero todos los miembros interactúan o se interrelacionan en un entero perfectamente unido como el cuerpo humano. ¿Por qué hay tantas denominaciones religiosas hoy en día? Estamos ahora a pie de la página 43. Es porque la gente quiere imponerle a la Biblia lo que ellos quieren que la Biblia diga, en vez de permitir que la Biblia se explique ella misma. No permiten que la Biblia sea su propio intérprete. Lo que estoy diciendo, hermanos y hermanas, es que no debemos permitir que ninguna filosofía, ningún artículo de un periódico, ningún libro, ningún programa de televisión, ningún evento histórico, ningún comentario, ninguna interpretación eclesiástica, ningún catecismo y ninguna experiencia personal dicte lo que significa la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura se interpreta y se explica ella misma. Es como la sal. Yo les pregunto, ¿por qué es salada la sal? Porque yo digo que la sal es salada, ¿verdad? No. ¿Qué es lo único que tienen que hacer para saber que la sal es salada? Probarla. El azúcar no necesita que yo haga una declaración, el azúcar es dulce. No, porque en su naturaleza el azúcar es ¿qué? El azúcar es dulce. La sal y el azúcar se autentican ellos mismos, y así es que la Biblia se autentica ella misma por el sabor que tiene, el sabor que le ha dado el Espíritu Santo. La sierva del Señor escribió, y ahora estoy en la página 44, tiene mucho más material, hermanos y hermanas, aquí en este manual. Estoy saltando porque necesitamos cubrir todos los principios, pero ustedes pueden leer todo el material, está disponible. En la página 44, la sierva del Señor explica este principio de que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita que un individuo diga, esto es lo que significa este texto, y esto es lo que significa este otro texto, y este texto no significa eso. No está mal que un individuo interprete el texto y explique lo que el texto significa y lo que el texto no significa. No hay ningún problema con eso. Pero si no tuviéramos a esa persona, si estudiáramos la Biblia, nosotros podríamos determinar eso por nuestro propio estudio de la Sagrada Escritura. La sierva del Señor escribió en el libro Nuestra Elevada Vocación, es una matutina que se publicó hace varios años, página 209, la Biblia es su propio intérprete.
¿Entiende lo que significa eso? La Biblia es su propio intérprete. Con hermosa sencillez, una porción se vincula con la verdad de otra porción, hasta que toda la Biblia se combina en un entero armonioso. Qué linda descripción. La luz procede de un texto para iluminar alguna porción de la palabra que parecía más oscura. Es decir, los textos claros nos ayudan a entender los textos que posiblemente no estén tan claros en nuestra mente. Cuando encuentran un texto difícil, otros textos más sencillos ayudan a explicar ese texto difícil. También escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 490, y quiero decirles que las citas en español yo las sustraje de los escritos de la hermana White que están en línea, no de los libros, porque hubiera sido dificilísimo tener que buscar la paginación en los libros. Lo saqué de los escritos de la hermana White online, es decir, en la computadora. Ella escribió lo siguiente: cuando escudriñe las escrituras con el ferviente deseo de aprender la verdad, ¿cómo debemos estudiar las escrituras? Con el ferviente deseo de aprender la verdad, Dios impartirá su espíritu a su corazón e impresionará su mente con la luz de su palabra. La Biblia es su propio intérprete, pues un pasaje explica otro. Comparando los textos, este punto es muy importante, comparando los textos que se refieren a los mismos temas, verá usted una belleza y una armonía que nunca soñó. Ahora, ese es un principio importante. Aunque debemos dejar que una parte de la Biblia explique otra parte de la Biblia, debemos tener cuidado que los textos traten el mismo tema. Es decir, no podemos tomar un texto que está hablando de un tema e imponérselo a otro texto que está hablando de otro tema distinto. Los textos que juntamos, todos deben estar relacionados con el tema que estamos estudiando, el tema central. ¿Está claro ese punto? Es decir, no debemos nosotros tomar textos que no tienen nada que ver con lo que estamos estudiando e imponérselos al texto bíblico. Guillermo Miller, ¿han oído hablar de Guillermo Miller? No fue adventista, fue el que anunció que Cristo iba a venir. Primero dijo en 1843, luego dijo que Jesús iba a venir en la primavera de 1844 por una equivocación cronológica, y luego, no muy entusiastamente, aceptó la idea de que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. En ese tiempo no existía la iglesia adventista. La iglesia adventista se originó en 1863. Así que cuando alguien les diga, ustedes son los adventistas, ustedes son los que ponen fechas para la segunda venida de Jesús. Es lo que la gente siempre dice, porque están pensando en 1844. Lo único que tienen que decirles es, no, la iglesia adventista nunca ha colocado fecha. El movimiento milerita lo hizo en 1844, pero la iglesia adventista en ese tiempo no existía. Ahora, es cierto que después la iglesia adventista aceptó esa fecha, pero la iglesia adventista explicó que se habían equivocado en cuanto al evento que iba a ocurrir en esa fecha. Pero la iglesia adventista no fijó esa fecha. Es un punto muy importante. ¿Saben ustedes cuál era la profesión de Guillermo Miller? Agricultor. ¿Saben cuánta educación teológica tenía? Nada. Decidió sentarse en 1818, decidió sentarse, dijo, yo voy a estudiar la Biblia desde el primer texto de Génesis hasta el último texto de Apocalipsis, usando solo la concordancia. Y no voy a pasar de un versículo al siguiente sin tener en claro lo que significa el versículo que estoy estudiando. Un agricultor, pero humilde de corazón. Y él tenía ciertos principios que él usaba para estudiar la Biblia. Era un gigante en las Escrituras. Es más, ¿saben lo que es interesante? Casi ninguno de los pioneros de la iglesia adventista tenían educación teológica. J.N. Andrews sí tuvo después. Pero los que originalmente formaron el círculo adventista después de 1844, muy pocos de ellos tenían educación teológica. Y sin embargo, ellos forjaron con un estudio de la Biblia, con una concordancia, las grandes creencias de la iglesia adventista del séptimo día. Con la Biblia y con la concordancia.
eran humildes de corazón, estaban abiertos a la voz del Espíritu Santo. La hermana White describió el método que usaba Guillermo Miller. En el Conflicto de los Siglos, página 334, esta está en la página 44 del sílabo, dice: Guillermo Miller poseía grandes poderes intelectuales, disciplinadas por la reflexión y el estudio. Tenía grandes poderes intelectuales, ¿sí o no? ¿Cómo las desarrolló? Disciplinadas por la reflexión y el estudio. Y a ellas añadió la sabiduría del cielo al vincularse con la fuente de la sabiduría. Era hombre de excelente valor, que no podía sino imponer respeto y ganarse el respeto y la estima en cualquier lugar a donde se valoraban la integridad, el carácter y el valor moral. Uniendo verdadera bondad de corazón con la humildad cristiana y al dominio propio, era atento y afable para con todos, y siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar sus argumentos. Sin apasionamiento ni agitación, examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y su sano juicio y profundo conocimiento de las santas escrituras le permitían descubrir y refutar el error. Interesante, ¿no? Humilde, deseoso de conocer la verdad y de practicar la verdad. Ahora voy a leer un pasaje un tanto largo que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, páginas 320 y 321, porque expresa los principios de estudio que usó Guillermo Miller, que se relaciona con este principio que estamos estudiando, que la Biblia es su propio intérprete. Es el método que usó Guillermo Miller. El método que usa la Iglesia Adventista hoy es el método que usó Guillermo Miller. Estudiar un texto a la luz de otro texto, conectar todos los versículos que hablan sobre determinado tema y luego entonces alcanzar conclusiones basadas en el estudio. Voy a leer esta cita ahora, Conflicto de los Siglos 3:20 y 3:21. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida. ¿Qué hacía Guillermo Miller? Echaba a un lado toda opinión preconcebida. Él no venía al texto y decía, este texto significa eso, sin haberlo estudiado. Colocaba a un lado toda opinión preconcebida. Y escuchen, y prescindiendo de todo comentario. No usó comentarios, por lo menos cuando estaba estudiando el texto. Comparó pasaje con pasaje y con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. ¿Qué usaba Guillermo Miller con los comentarios? No. ¿Qué usaba? Las referencias marginales y ¿qué más? La concordancia. Sigue diciendo, prosiguió su estudio de un modo regular y metódico. ¿Qué significa regular? Una vez al año. No. Tenía su horario de estudio y a veces estudiaba horas y horas. Él era agricultor, trabajaba durísimo. Los agricultores trabajan bien duro. Y sin embargo se levantaba a veces a las 2 y 3 de la mañana a estudiar la Biblia, fuera del trabajo regular que tenía. Claro, se acostaba mucho más temprano también. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, tenía método, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No proseguía su estudio hasta que el que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Es decir, estudiaba un versículo, cuando decía, ahora lo entiendo, seguía al siguiente versículo. Sigue escribiendo la sierva del Señor. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, es decir, un pasaje difícil de entender, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna relación con el mismo asunto que estaba estudiando. ¿Qué pasaba cuando conseguía un pasaje que era tal vez difícil de interpretar?
decía, puede ser que en otras partes de la Biblia el Espíritu Santo ha colocado material que más claro que nos ayude a interpretar este texto que es difícil de entender. Interesante. Sigue diciendo la hermana White, permitía que cada palabra tuviese el sentido que le correspondía. ¿Hacía un estudio de palabras él entonces? Claro. Permitía que cada palabra tuviese el sentido que le correspondía dentro del marco del tema que trataba el texto. Y si sus conclusiones armonizaban con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Así, cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. A medida que estudiaba y oraba fervorosamente, ahí está otro principio que hemos trazado, el más importante, a medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara, lo que antes le había parecido oscuro se le aclaraba. Experimentaba la verdad de las palabras del salmista, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Sigue diciendo. Ahora va a hablar de el estudio de Guillermo Miller de las profecías. Con profundo interés, estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, usando los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia. Y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos se podían comprender. Y le doy un ejemplo. En Daniel, el capítulo 7 habla de un león, Babilonia. Ahí no dice que es Babilonia. Sencillamente dice hay un león. ¿Sabe lo que hizo Guillermo Miller? Guillermo Miller fue al libro de Jeremías, a donde dice que Babilonia es como un león. Dice, ve, el león, sabemos entonces cuál es el león. Y así, cuando encontraba una palabra en un contexto, iba a otros contextos para explicarla. Sigue diciendo, con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis usando los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos se podían comprender. Vio que las profecías que ya se habían cumplido literalmente. Que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etcétera, se explicaban en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresados eran definidos en otros pasajes. Es decir, si no se explicaban los símbolos en el contexto a donde aparecía el símbolo, él iba a otros lugares de la Biblia para interpretar lo que significaba el símbolo. Sigue escribiendo la sierva de Dios y ahora cita lo que dijo Guillermo Miller. Así me convencí de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tenía por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos, a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. ¿Cómo les parece? ¿Entienden un poco mejor el principio de que la Biblia se explica a ella misma? Y vuelvo a repetir, hermanos y hermanas, nos hemos vuelto muy dependientes de lo que dicen los eruditos, de lo que dicen los teólogos, debates que suceden en la iglesia, y citamos a este erudito y el otro erudito, escribimos un documento que tiene 8 páginas de texto y tiene 20 páginas con notas al pie de página, citando toda la sabiduría que han dicho este y el otro erudito y el otro erudito. Más nos valdría que nos sentemos a estudiar nosotros la Biblia por nosotros mismos. Más bien que depender ciegamente de la sabiduría de otros. No ser reflectores de los pensamientos de otros, sino que podamos conseguir nosotros la verdad por nuestro propio estudio de la palabra de Dios. Ahora vamos a ir en nuestro sílabo
Vamos a dar una ilustración de esto. Vamos a ir, los que tienen el sílabo, vamos a ir a la página 58. La página 58. Muy interesante lo que encontramos aquí. Es la historia de Daniel, el capítulo 2. Daniel llega donde está el rey y ahora le va a explicar al rey el sueño que tuvo y le va a decir cuál es el sueño. Vamos a leer Daniel 2:31. Si están allí en Daniel el capítulo 2, el versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y ustedes conocen el transcurso de este sueño. La cabeza era ¿de qué? De oro. El pecho y los brazos eran ¿de qué? De plata. El vientre era de bronce. Las piernas de hierro y los pies de barro y de hierro. Una mezcla de hierro y barro. Y luego una roca gigantesca viene del cielo. ¿Y qué hace la roca? Pega en los pies de la imagen y desmenuza todos estos metales. Y entonces la roca se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. Vamos a leer la descripción que se da en Daniel 2, 32 al 35. Aquí Daniel está hablando al rey. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que tenemos varios símbolos aquí. Tenemos oro, plata, bronce, hierro y barro, la roca y la montaña. Ahora Daniel le va a dar la interpretación de este sueño, lo que significa el sueño al rey. Daniel 2, 37 y 38. Noten lo primero que le dice Daniel. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué representa entonces la cabeza de oro? Nabucodonosor y por ende el reino de Babilonia. ¿Dónde comienza entonces el cumplimiento de la profecía de Daniel 2? Comienza con Babilonia, el reino que existía en los días de Daniel, en los días de Nabucodonosor y de Daniel. Y luego dice en el versículo 38, y después de ti se levantará ¿qué? Otro reino, inferior al tuyo. Y luego un tercer reino, de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y luego el versículo 40 dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora, empieza con Babilonia. ¿Cuál es el segundo reino inferior al de Babilonia? Medo-Persia. ¿Y cuál es el reino que viene después de Medo-Persia? Grecia. ¿Y cuál es el reino que es espantoso y terrible, que desmenuza y destruye todo lo que consigue en el camino? Es el Imperio Romano. Pero ahora llegamos a una parte de este sueño que no se toca muy a menudo. Y cuando se toca, solo se toca parcialmente. Creo que se ha pasado por alto el punto central de los pies de la imagen. Vamos a leer Daniel 2 y el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos. ¿Cuántos dedos son? 2 pies normales, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo sabe que eran normales? Bueno, porque no, el texto no dice que había 9.
Dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero. Ese detalle es importante. ¿Qué clase de barro? ¿Cómo creen ustedes que podemos interpretar el barro de alfarero? ¿Cómo podríamos interpretar lo que significa eso? ¿No sería buena idea ir a otras partes de la Biblia que hablan de barro de alfarero? Me parece que es el método que se debe usar. A eso vamos en un momento. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Es decir, un reino que va a componerse de ¿cuántos elementos? 2 elementos, hierro y barro, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Recuerden eso. Habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Ahora vamos a alcanzar algunas conclusiones basado en esto. Yo pregunto, ¿el hierro existía en las piernas antes que existiera en los pies? ¿Sí o no? No cabe duda que las piernas eran de hierro. ¿Hay una secuencia en esta imagen? ¿Una secuencia histórica, sí o no? ¿La plata viene después del oro, cronológicamente? ¿El bronce viene después de la plata, cronológicamente? ¿El hierro viene después del bronce, cronológicamente? Entonces yo pregunto, ¿los pies vienen después de las piernas de hierro, cronológicamente? Sí. Pero ahora piense, el hierro que había en las piernas, que representa el poder político del Imperio Romano, continúa luego en los pies. ¿Continúa Roma en los pies? ¿Sí o no? Claro, porque el hierro de las piernas continúa en los pies. Roma, el aspecto político de Roma continúa, pero se le añade algo que no existía antes en el Imperio Romano. Se le añade el barro en los pies de la imagen. Es decir, continúa Roma, pero es una Roma distinta. Es una Roma amalgamada. Continúa el sistema político de Roma, el hierro de las piernas, pero al mismo tiempo le añade un elemento que no estaba presente en las piernas. Ahora, el barro es de un tipo muy especial. ¿Qué clase de barro es? Bueno, sabemos que el hierro representa el poder político del Imperio Romano que continúa en los pies y en los dedos. Pero ¿qué representa el barro de alfarero? Ahora yo pregunto, ¿el hierro es bueno como hierro? ¿Sí o no? ¿El barro es bueno como barro? ¿El barro de alfarero es útil? Sí. ¿Dónde surge el problema? El problema surge cuando usted toma 2 elementos que no deben ir juntos y los junta. El hierro es bueno solo como hierro y el barro es bueno como barro. Pero cuando usted los junta, ahí está el problema. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. ¿El oro es simbólico? ¿El oro es un símbolo? Sí. ¿La plata es simbólica? ¿El bronce es simbólico? ¿El hierro es simbólico? ¿La roca es simbólica? ¿La montaña es simbólica? Pero el barro no es simbólico. ¿El barro también debe representar algo? ¿Debe simbolizar algo el barro? Claro. El problema es que en Daniel 2 no nos dice qué representa el barro. Sencillamente dice que en los pies, después que cae el Imperio Romano, el poder político de Roma continúa, pero ahora se le añade otro elemento distinto. Entonces, ¿cómo hacemos para entender lo que representa el barro? Tenemos que hacer lo que hemos estado hablando, y es ir a otros versículos de la Biblia que hablan del barro de alfarero, que nos va a ayudar a entender qué representa el barro de alfarero en los pies de la imagen. ¿Están entendiendo el principio? El barro también es simbólico. Quiero leerles una cita de la hermana White y luego vamos a ver en la Biblia que la Biblia enseña lo que ella escribió. Saben que a veces cuando yo leo lo que dice el Espíritu de Profecía, yo digo, wow,
¿Y a dónde está eso en la Biblia? Y no lo digo en forma de duda, digo, pues, eso está interesante, nunca había visto eso. ¿Y saben lo que hago? Voy a la Biblia para tratar de ver si lo que ella dijo o escribió está en la Sagrada Escritura. Y a veces lo hago de la otra manera. Estudio a conciencia la Biblia y luego digo, ahora voy a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Nunca debemos estudiar el Espíritu de Profecía solo. Vamos al Espíritu de Profecía y luego para ver si está en armonía con la Biblia. No es que no esté en armonía, pero para corroborarlo y comprobarlo. Y luego vamos a la Biblia y después de estudiar la Biblia, entonces vamos al Espíritu de Profecía. Es decir, debemos tener la relación entre uno y el otro correcta. Permítame leerle esta cita de la hermana White sobre lo que representa el hierro y el barro. Esto se encuentra en el tomo 7A del Comentario Bíblico Adventista, página 178. Y yo debo decirles que la primera vez que yo leí esta cita, yo dije, pero ¿cómo es que la hermana White dice que aquí el barro representa la iglesia? El hierro no hay problema, representa el poder político de Roma, porque ya sabemos que el hierro en las piernas es el poder político de Roma, que continúa en los pies. Pero ¿cómo es que ella pudo decir que el barro representa el poder civil? El barro representa el poder eclesiástico que se une con el poder civil. Permítame leer la cita primero. La mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado se representa con el hierro y el barro. ¿Qué es la unión del hierro y el barro? ¿La unión de qué? La iglesia con el Estado. ¿Cuál de los dos elementos sería el Estado? El hierro, el Imperio Romano. Entonces, ¿qué debe representar el barro? La iglesia. Sigue escribiendo. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. ¿Qué sucede cuando la iglesia se une con el poder civil? Se debilita la iglesia. Y eso es lo que está tratando de hacer Francisco I. Ya básicamente se ha echado a los protestantes al bolsillo. Y sabemos que pronto van a tratar de influir sobre el gobierno porque las iglesias han perdido mucho poder. Entonces van a necesitar la ayuda del poder civil para imponer lo que ellos creen. Porque la iglesia sola es débil. Pero ellos creen que uniéndose con el poder civil, que es fuerte, que es el hierro, entonces el poder civil va a poder levantar a la iglesia. Pero lo que hace es debilitar la iglesia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Sigue escribiendo. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. ¿Ve? El poder político con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Así que yo leí esa cita y dice, wow, el barro entonces representa la iglesia. Pero el problema es que usted no puede dar un estudio bíblico a un pentecostal y decirle, aquí dice en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, la sierva del Señor, el Espíritu de Profecía, dice que el barro representa a la iglesia. Porque ellos no aceptan esa fuente de autoridad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver si está en la Biblia. Así que lo que yo hice fue, bueno, hermana White, voy a ir a la Biblia a ver si consigo que esto sea correcto. No porque dudaba, sino porque hay que buscarlo en la Biblia. No se puede usar el Espíritu de Profecía con gente de fuera de la iglesia. No es que no creemos. Y déjenme darles un testimonio, mis hermanos y hermanas. Vez tras vez tras vez yo he encontrado que la hermana White tiene razón en lo que ella escribe. Vez tras vez. No falla. Y mientras más estudio sus escritos, más me convenzo de que ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Escuchen bien. Hay muchos libros que son inspiradores, pero los libros de ella son inspirados. Yo prefiero leer libros inspirados que libros inspiradores.
aunque primero leemos los inspirados y después leemos los inspiradores. No hay ningún problema con leer libros que nos inspiran, pero es mejor leer libros que son inspirados. Así que ahora voy a mostrarles bíblicamente que el barro representa a la iglesia. Y lo voy a hacer aplicando el principio que estamos estudiando, que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se explica sola comparando un texto con otro texto. Siempre debemos hacer eso con las profecías. Vamos a Jeremías 18, 1 al 6. La página 60 en el manual. Página 60. Ya hemos alcanzado el 10% del manual. Jeremías 18, 1 al 6. Déjeme darle un poquito de contexto. Jeremías vivió inmediatamente antes del cautiverio de Israel en Babilonia. ¿Sabe que ellos fueron llevados a Babilonia 70 años, verdad? Jeremías fue el profeta que vivió inmediatamente antes de eso, amonestando a Israel que se arrepintieran para que no fueran llevados cautivos. Pero finalmente le dijo, van a ser llevados cautivos por 70 años. Así que ese es el contexto. Hay que estudiar el contexto histórico para entender este pasaje. Y luego vienen estas palabras de Jeremías. Palabra de Jehová, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa de él. Es importante esa palabra. Alfarero. Aparece en Daniel 2, alfarero. Sí. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ustedes saben que los alfareros en ese tiempo era con un pedal. Ahora es eléctrico. Ve todo más fácil hoy en día. Ni siquiera hay que quemar calorías. Bueno, solamente formando la vasija. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4. ¿Y la vasija de qué? Oh, otra segunda palabra clave de Daniel 2. Era barro de alfarero en Daniel 2. Puede ser que este pasaje nos ayude. ¿Cómo creen ustedes que conseguí yo este texto? ¿A que no adivinan cómo conseguí yo este pasaje en Jeremías? Con la concordancia. Busqué la palabra barro. ¿Ven? Como trabajo de detective. La gente dice que si yo no hubiera sido pastor, hubiera sido o detective o hubiera sido abogado. Gracias a Dios que el Señor me hizo pastor. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ahora, ¿sabe lo que significa eso? Que se echó a perder la vasija. Significa que Israel, la vasija representa el pueblo de Israel y el pueblo iba a ser llevado cautivo. Ese es el romper de la vasija. Dios formó al pueblo de Israel, pero por su apostasía, la vasija que Dios hizo se rompió. ¿Y qué hizo Dios cuando la vasija se rompió? Cuando fueron llevados cautivos. Dice, y volvió y la hizo ¿qué? Otra vasija. Yo pregunto, ¿Israel fue restablecido después del cautiverio? ¿Dios volvió a formar a Israel en su tierra? ¿Cómo no? Así que dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ahora viene lo que significa esto. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ahora Dios va a explicar lo que significa esto. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero. ¿Qué representa la vasija de barro? A Israel. Dice, no podré yo hacer vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representa el barro de alfarero aquí en Jeremías 18? El pueblo de Dios, que se llama la iglesia. Porque el pueblo de Dios, la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento era ¿quién? Israel. Así que sabemos que el barro de alfarero representa ¿qué cosa? Representa la iglesia del Antiguo Testamento. Representa al pueblo de Israel. ¿Será que el barro en los pies de la imagen representa la iglesia?
siendo barro de alfarero? Nos parece que sí, pero hay más evidencia. Vamos a Génesis 2 y el versículo 7. Génesis 2 y el versículo 7. Ustedes no van a reconocer inmediatamente la conexión de este versículo con lo que estamos hablando, pero ya se van a dar cuenta. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué facultad del hombre está formada de polvo? El cuerpo es de polvo, ¿verdad que sí? El cuerpo es de polvo. Dios hizo un cuerpo perfecto con todas las partes del cuerpo, con todos los miembros del cuerpo, perfecto. Pero había un problema, y es que el cuerpo no tenía vida. Noten que no dije que el cuerpo estaba muerto, porque no había muerte. El cuerpo estaba sin vida. ¿Qué faltaba? Faltaba que Dios inspirara en el cuerpo el espíritu de vida. Por eso sigue diciendo, y sopló en su nariz aliento de vida. Otras versiones dicen espíritu de vida. Y fue el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Yo pregunto, ¿ahora todos los miembros del cuerpo empezaron a funcionar, a cumplir su función? ¿Cómo no? Y ustedes dicen, ¿qué tiene esto que ver con lo que estamos estudiando? Vamos a Isaías 64, 8. ¿Cuántos de ustedes han tratado de formar algo que está hecho de polvo? Es imposible formar algo de polvo porque el polvo se desmorona. Lo que Dios usó fue polvo, pero fue polvo mojado. Barro de alfarero. Noten Isaías 64, 8. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, ¿qué cosa? Barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es decir, Dios formó el cuerpo del hombre con barro de alfarero. Y luego, ¿qué le dio a ese cuerpo formado con barro de alfarero? Le dio el espíritu de vida y todos los miembros comenzaron a funcionar. Ahora, en Daniel capítulo 2, el barro es simbólico. ¿De acuerdo? No es barro literal, es barro simbólico. Ahora yo pregunto, ¿qué es el cuerpo de Cristo espiritualmente hablando? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo espiritualmente hablando? Ahora vamos a tomar lo que se dice del cuerpo literal, de barro literal, y vamos a aplicarlo espiritualmente, simbólicamente, porque en Daniel 2 el barro es simbólico. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Note lo que dice Colosenses 1 y el versículo 18. Y Él es Jesús, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia tiene diferentes miembros, cada uno con su función. Ahora, cuando Cristo formó la iglesia, ¿qué necesitaba pasar para que la iglesia pudiera funcionar y para que todos los miembros pudieran empezar a funcionar, a cumplir su función? ¿Qué necesitaba la iglesia? Necesitaba el Espíritu. ¿Qué sucedió en el día del Pentecostés? ¿Qué pasó con la iglesia en el día del Pentecostés? Dicen Hechos 2, 2 al 4. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se dan cuenta? Cristo formó la iglesia espiritualmente hablando de lodo o de barro espiritualmente, y luego ¿qué infundió en ese cuerpo? El Espíritu Santo. Y ahora la iglesia comenzó a funcionar. Cada miembro empezó a cumplir su función. Esta ilustración yo no la inventé. El apóstol San Pablo dio esta interpretación. Nota lo que dice 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 12 y 13. 1 Corintios 12, 12 y 13.
Dice el apóstol San Pablo, porque así como el cuerpo es uno, ¿la iglesia es una? ¿Sí o no? Sí. Pero el cuerpo tiene muchos miembros. ¿La iglesia tiene muchos miembros? Sí. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo pregunto, ¿en la iglesia la gente tiene diferentes funciones? ¿Sí o no? Algunos son los pies. Bienaventurados los pies de los que anuncian el evangelio de paz. ¿La iglesia tiene ojos? Sí, a los profetas se les llamaban videntes. Los ojos de la iglesia es el don de profecía. Por eso es que la Odisea anda ciega, porque no escucha la voz de la profecía. Cada parte del cuerpo simboliza una función en la iglesia. Entonces, ¿de qué está formado la iglesia? ¿De qué formó Cristo la iglesia espiritualmente hablando? De barro. Y luego le dio espiritualmente ¿qué? A ese cuerpo de barro que hizo. Le dio el espíritu y la iglesia vivió. Entonces yo pregunto, ¿qué representa el barro de alfarero simbólicamente o espiritualmente? Jeremías 18 y los textos que leímos de 1 Corintios y de Hechos el capítulo 2 indican que el barro representa ¿qué cosa? Representa espiritualmente la iglesia. Y luego añadimos el testimonio de Ezequiel. ¿Han oído hablar del valle de los huesos secos? ¿Saben lo que representa el valle de los huesos secos? Significa el cautiverio de Israel. Ezequiel fue llevado a Babilonia en el año 597, el segundo cautiverio de Israel, porque fueron tres. En el año 605 fue que Nabucodonosor se llevó a Daniel y los tres amigos. En el 597 se llevó a Ezequiel y en el 586 destruyó la ciudad y entonces se acabó la teocracia judía. Ezequiel vivió en los tiempos cuando el pueblo de Dios ya había sido llevado cautivo 2 veces a Babilonia. Y él escribió en cuanto a los huesos secos y explicó que ese valle de huesos secos representaba la casa de Israel. Y de repente todos los huesos secos se unen para formar el cuerpo. Pero al cuerpo le falta algo. ¿Qué le faltaba? El espíritu de vida. Así que Dios le hizo a Ezequiel, llama al espíritu de vida para que entre en estos cuerpos. Y llegó el espíritu y los cuerpos vivieron. Así que el barro de alfarero representa ¿qué cosa? Representa la iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que iba a pasar en la etapa de los pies de la imagen? ¿Qué iba a suceder? El poder civil de Roma iba a continuar, pero ¿qué iba a suceder? Se iba a unir el poder civil ¿con qué? Con la iglesia. Yo pregunto, ¿eso es exactamente lo que sucedió después que cayó el Imperio Romano? ¿La iglesia se unió con el poder civil? ¿Ustedes saben que sí? ¿Y por cuánto tiempo estuvieron los dos poderes juntos? 1260 años. Estuvieron juntos los dos poderes. Yo pregunto, ¿el poder civil es bueno como poder civil? ¿Sí? ¿Bueno? ¿La iglesia es buena como iglesia? ¿Dónde surge el problema? El problema es cuando la iglesia y el poder civil se unen y se mezclan. 1260 años de persecución, cuando en los pies, los 10 dedos, los reinos de Europa, el papado dominó y persiguió a todos los que no estaban de acuerdo con la iglesia usando el brazo del poder civil. Se cumplió al pie de la letra. ¿Nos ayuda entonces a ir a otras partes de la Biblia para saber qué representa el barro? Vital. Ahora Daniel 7 agrega detalles. Daniel 7, en vez de hablar de barro, habla de un cuerno pequeño. Después que se levanta entre los 10, ¿ven? Y el cuerno pequeño
persigue a los santos, habla blasfemias contra el Altísimo, piensa que puede cambiar la ley y gobierna por tiempos y la mitad de un tiempo. El cuerno pequeño es lo mismo que el barro. La apostasía viene cuando el barro se une con el hierro. Ahora, Apocalipsis 17 presenta la misma lección con diferentes símbolos. Vamos a Apocalipsis 17 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Y ustedes van a ver aquí lo que significa el hierro y el barro, pero ya no con hierro y barro, sino con otro simbolismo. Apocalipsis 17 y el versículo 1 y el versículo 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra quién. Contra la gran ramera. ¿Qué representa en la Biblia una mujer? Simbólicamente, la iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura. Una iglesia ramera es una iglesia que se prostituyó. Ahora, ¿cómo se prostituyó la iglesia? ¿Quién debe ser el único esposo de la iglesia? Jesús. Entonces, ¿qué sería adulterio? ¿Qué sería que la iglesia se convierta en ramera? Significa que se consiguió otros amantes fuera de Jesús. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo se tornó ramera? Dice allí: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y ahora viene la explicación cómo se convirtió en ramera. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cómo se tornó ramera esta mujer? Vinculándose con ¿quiénes? Con los poderes civiles de la tierra. Es decir, la unión de la ramera con los reyes de la tierra es lo mismo que la unión del hierro con el barro. Diferentes simbolismos que enseñan la misma lección. Ahora yo pregunto, en 1798 el poder civil repudió a la ramera. Francia repudió al papado. Y después de eso, nación tras nación en Europa y en el Nuevo Mundo no permitieron que la iglesia los dominara como había sucedido durante los 1260 años. Pero yo pregunto, ¿estamos viendo señales en el mundo de un deseo que tiene el Papa de nuevamente unir la iglesia con el poder civil? Lo único que tienen que hacer es ver en la computadora el discurso que dio Francisco I en el 70 aniversario de las Naciones Unidas. Cuando terminó su discurso, los representantes de 193 naciones, los gobernantes de todos los países del mundo prácticamente, se pusieron de pie y le aplaudieron por varios minutos. El objetivo del Papa Francisco I es echarse al bolsillo los gobernantes del mundo, particularmente los Estados Unidos, para que luego, usando el poder civil, pueda hacer lo que hacía en el pasado. Porque el papado es una unión de la iglesia con el poder civil. Y estamos viendo estas cosas cumplirse delante de nuestros ojos. La Biblia dice que su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La herida se va a sanar y está casi sanada. Y se sanará plenamente cuando los Estados Unidos le preste el poder civil al papado, instigado por el protestantismo, imponiendo la observancia del domingo, que es una creación del poder papal. ¿Nos ayuda a usar una concordancia? Y buscar en otras partes de la Biblia para entender lo que es el barro. El barro es simbólico, ya sabemos qué simboliza. Pero ahora escuchen, lo maravilloso de esta profecía de Daniel 2 es que Dios va a tener la última palabra. Dios tiene la última palabra.
Dios está en control de la historia. Y el clímax de esta profecía de Daniel 2 es cuando la roca, ¿qué representa la roca? San Pedro, ¿verdad? No, en ninguna parte de la Biblia dice que Pedro era la roca. Jesús dijo, tú eres Pedro, Petros, piedrecilla, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, apuntándose a Él. Jesús es la roca. Se dice repetidas veces en el Nuevo Testamento. El mismo Pedro, en 1 Pedro 2, dijo que Jesús es la roca. Pablo dijo, Jesús es la roca. En ninguna parte dice que Pedro es la roca. Vaya, qué roca interesante que el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo a la cara. Y negó a Cristo 3 veces. No parece que era muy infalible, que digamos. La Biblia nos dice que la roca, Cristo Jesús, va a quitarle el dominio a todos los reinos de la tierra. Va a destruir los pies de hierro y barro, las piernas de hierro, el vientre de bronce, el pecho y los brazos de plata, la cabeza de oro. Va a destruir a todos los reinos de la tierra. Y va a establecer un reino que nunca jamás será dado a otro reino, nunca se corromperá, que existirá para siempre. Así es que termina esta historia de Daniel 2. Así que los seres humanos pueden unir la iglesia con el poder civil pensando que esto va a fortalecer la iglesia, pero finalmente va a llevar a la desolación y la destrucción total de todos los reinos de este mundo. Ahora lo importante es que nosotros pertenezcamos a ese reino. Jesús dijo unas palabras muy interesantes. Dijo, el que cayere sobre esta roca será quebrantado, pero sobre el cual cayere la roca será aplastado. Caer sobre la roca significa recibir a Jesús como nuestro Salvador personal, que quiebre nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Y si no hacemos eso, cuando Cristo venga, la roca, lo que hace con los reinos, hará también con nosotros a nivel individual. Así que lo más importante es que nosotros recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Que Él sea la pasión de nuestra vida, mis hermanos y hermanas. Que caigamos sobre la roca para que cuando Cristo venga podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará.